Se habría abordado y trabajado en diferentes oportunidades con representantes del gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero son quienes se ven involucrados en esta oportunidad, quienes afirman que no se estaría socializando esta norma, por lo cual no se estaría cumpliendo con lo acordado. Esta noche saludo al pastor Luis Aruquipa, quien es el presidente del Consejo Nacional Cristiano por el Derecho de la Vida, Familia y Libertad, y el pastor Robert Solano, quien es presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, pastores. Ha llamado la atención este proyecto de ley. Las iglesias evangélicas están rechazando porque se dice, busca fiscalizar los recursos. ¿Podemos contarle a la gente el contenido de manera muy rápida, por favor? Bienvenido. Primero, muy buenas noches, María René. Quisiera poner un énfasis. Muy buenas noches, ¿no? Entonces quisiera hacer un énfasis que esto no es tanta la incomodidad en el sentido financiero, porque siempre se lo ha hecho. La incomodidad está en que no se puede legislar la fe, no podemos legislar la conciencia de las personas, cualquiera que esta fuese su religión o su tendencia de creencia. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nosotros queremos denotar a la sociedad es de que como iglesia no somos cuatro paredes, somos parte viva de un cuerpo de miembros, de personas que han nacido de nuevo en una, no creencia por si acaso, en una relación con Dios a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos que se hace o se quiere formalizar ley o leyes, incluyéndonos a nosotros, entre muchas otras creencias religiosas, como por decirte algo, lo que es la brujería, la hechicería, yo qué sé, ¿no? La lectura de cartas, tarot, coca. Entonces, si bien hay un respeto que nosotros siempre mostramos, no podemos entrar a este lugar. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la palabra de Dios que nosotros manejamos, consideramos primero como algo sagrado, algo que prácticamente debemos honrar porque son principios que marcan a una sociedad, no solamente a una persona, a una sociedad. Ahora, cuando yo establezco un movimiento exclusivista, como por ejemplo decirte, ¿qué es Iglesias Evangélicas Unidas? Es el conjunto de personas que han tenido un encuentro personal con Cristo, el Yeshua Mashiach del pueblo de Israel, para ver que es la única manera de que el ser humano cambie. Tú has debido establecer, tú eres periodista, ¿no?, cómo se formalizan leyes en el mundo, y no está lejos la paz, mucho menos nuestra nación Bolivia. Pero ¿se están vaciando las cárceles? ¿Se está mejorando el trato a la mujer? ¿Se está queriendo establecer ahora un debate que si las damas deben tener armas? Pero ¿qué mejor sería que ayudemos a las leyes que están estableciendo principios, normas, respeto, educación? ¿Estaríamos vaciando cárceles? El trabajo que nosotros hacemos no es hacer política, no es hacer dinero para de pronto tener más comodidades. Lo que queremos nosotros es que, imagínate, que cualquiera que fuese el gobierno, que empiece a querer establecer una ley para fiscalizar el pensamiento, la conciencia, la fe de una persona, ¿dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué vamos a predicar? Si la palabra, quieren hablar de leyes, pues leamos Éxodo 20, Deuteronomio 5. Empezaremos por los 10 mandamientos. Principios divinos que marcan la sociedad del mundo, no solo de Bolivia. Entonces ya tenemos leyes. Nosotros somos los que formalizamos las leyes, nosotros somos los atalayas de que indicamos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, que incomodamos a un montón de personas, es verdad. Que nos creamos y nos hacemos de enemigos, es cierto. Porque a nadie, a ninguna persona humana, le gusta que le digan que tú estás en pecado, tú estás en fornicación. Pero ¿qué sucede si marcamos el paso en forma de leyes humanas? De pronto tú me dices, usted me está ofendiendo, usted me está discriminando, interpretando de una manera tan errada lo que el Señor llama pecado, lo que el Señor llama fornicación. Hablemos de la familia.
Pero, pastor, la fe no está en cuestión. Lo que sí se está cuestionando es que se busca fiscalizar los recursos de la iglesia. Le doy la bienvenida también, pastor Aruquipa, y bueno, hacían referencia a que de manera anual ustedes ya entregan un informe. Esto también se había acordado en su momento, y con esto consideran que es suficiente para poder rendir, como lo llaman, o lo decimos entre comillas, si quieren establecerlo así en esta ley, lo que se llaman los recursos, por los cuales también se sostiene la iglesia. La fe no estaría en ningún momento en discusión. ¿Qué contiene este informe anual que entregan y cómo ustedes pueden responder? Muchas gracias, mi estimada María René. Evidentemente, como iglesia nosotros entregamos un informe económico con una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, y tenemos una hoja, donde en la hoja nos indican claramente, dentro del informe de actividades de culto, información general, tenemos que hacer las actividades realizadas en el punto 1, en el punto 2 tenemos que hacer las actividades programadas, en el punto 3 está el informe económico. O sea, en el informe económico nos piden que nosotros entreguemos con la firma de un auditor o de un contador. Entonces, nosotros entregamos nuestro informe económico con la firma de un auditor o un contador. O sea, nosotros no estamos diciendo que no nos fiscalicen, que no nos exijan nuestros informes. Pero nosotros preguntamos al Stronger y al Bolívar sobre sus aportes voluntarios. ¿Alguien los fiscaliza? Nadie. Este proyecto de ley 108, quebrado 2019, que está hoy en discusión, este proyecto de ley no ha sido consensuada, no ha sido socializada. Son 14 artículos que este proyecto de ley tiene. Este proyecto de ley nos encierra y nos quiere enmarcar solamente entre 4 paredes y someter a la iglesia. ¿Por qué hablamos de someter? En la exposición de motivos, que dice textualmente aquí, en esta línea, toda actividad religiosa y espiritual de los bolivianos y sus organizaciones religiosas y de creencias espirituales se constituyen en fuerza viva del proceso de cambio en el horizonte del buen vivir y del pluralismo. Contamos con una nueva constitución política del Estado. En el artículo 4 se reconoce todo tipo de evidentemente, pero cuando leo este punto, ¿a dónde quiero apuntar? Que ya este gobierno controla educación, controla salud, controla justicia, controla el órgano electoral, y ahora quiere controlar y meternos en una bolsa con la CONALJUVE a las iglesias. Evidentemente, según su criterio, entonces, ¿qué intención tiene el gobierno con esta ley político-electoral? Someternos, político-electoral, es electoralista porque en este último año tenía 13 años para darnos una ley, y casualmente hoy nos quieren entregar en este año electoral una ley. Y usted lo dijo, el artículo 4 de nuestra Constitución Política del Estado claramente define, ¿qué dice? El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Pero ¿qué pasa que nos pone en el artículo donde nos da ellos nuestras personerías jurídicas, ¿no? Donde dice, en este momento le voy a indicar, el artículo 8, las organizaciones religiosas de creencias espirituales deben tramitar el reconocimiento de su personalidad jurídica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La personalidad jurídica será otorgada o revocada mediante resolución suprema. O sea, me está sometiendo a la iglesia. ¿Ustedes creen que se está tratando de mercantilizar la religión con un afán político-electoral? Se está queriendo mostrar. Y lógicamente tú sabes que cuando se distorsiona algo, se generaliza. Es como decirte, ¿no? Todos son malos, todos no quieren cambiar. Y eso es una gran mentira. Y si se quiere hablar de verdad, hay que mantener claridad y transparencia. Lo que lamentablemente se ve en los malos políticos, ¿no? Y es casi como una mala costumbre que se está haciendo. Porque, primero, si vamos a hablar de una normativa o de una ley, se tiene que dar tiempo. No lo puedes hacer de la noche a la mañana. Estás afectando principios morales de libertad de la persona. Aquí no se está hablando solo de una institución. Estamos hablando, decías algo, no se afecta a la fe, pero sí se afecta. Pero se lo hace con discreción. Y todo lo que es discreto, la Biblia dice que el diablo es sutil. Entonces hay gente que trabaja muy bien en este sentido. Entonces, cuando yo hablo de sutileza, estoy hablando de una mentira
disfrazada de verdad. Había ciertas iglesias que se han reunido con el gobierno, se han reunido también con la Asamblea Legislativa Plurinacional y se habían acordado plazos. Esto nace en diciembre de la pasada gestión y hasta este mes de febrero había que trabajarse esta ley tras una socialización. No se ha socializado y ahora se ven sorprendidos con el trabajo de la Asamblea. Si me permites, María René, no es tanto así lo sorprendido, sino el tiempo, ¿no?, y la manera en que se está manipulando esto. Se está manipulando. Claro que sí. Nosotros sentimos esa manipulación. ¿Por qué? Porque el factor tiempo es una manipulación. Ya. Porque si yo te digo hasta contar 3 terminamos este programa, o sea, me dejas con muchas cosas pendientes. Entonces, si bien se tiene que hablar y hay momentos de hablar y aclarar algunas cosas, pues hay que hacerlos con transparencia. Ahora, si bien algunas partes, algunas instituciones involucradas en esta normativa, entre las cuales de pronto recién se están viendo o están pensando que hay cosas que no están bien elaboradas, o al menos no están claras, que tú sabes, en una ley lo que menos se tiene que tratar de jugar es en la interpretación, y si una palabra no está bien clara, entonces está mal dicha. Es por eso que incluso Dios nos enseña, siempre voy a poner el ejemplo de la Biblia porque es la mejor. La palabra de Dios, ¿por qué nos informa no aumentes ni añades nada? Porque al aumentar yo ya la he errado. Si también me olvido de algo, entonces también cometí el error. Entonces, las cosas cuando se hacen de buena fe, y estamos hablando, vuelvo a reiterar, de principios del ser humano, entonces tenemos que ser claros y transparentes. No es cualquier ley. Y con esto no se me malentienda, no quiero decir que las otras leyes son cualquier cosa, ¿no? Pero estamos hablando de una divinidad, del creador de todas las cosas, de un principio de moral, de respeto, de obediencia. ¿Por qué las personas no cambian? Pongámonos a pensar, al estar viendo yo tus fichas de ajedrez, se me venía algo bien interesante a la mente. El ajedrez fue hecho para pensar, para poder analizar la próxima movida, porque si no, uno de tus peones o tus alfiles o la reina, o en este caso el rey, va a ser eliminado. Entonces, se requiere tiempo para hacer una buena jugada. Y cuando tú no das tiempo para hacer cosas buenas, pues tú no haces buenas jugadas, haces trampa. Entendiendo que se estaría manipulando todo este trabajo de la ley, se estaría violando tiempos, acuerdos, ¿qué es lo que pretenden? Porque se había anunciado un próximo encuentro, por ejemplo, con presidentes y con las bancadas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también. ¿Qué pretenden ustedes exponer en este acuerdo? ¿Y por qué hacían referencia a algo que nos ha llamado la atención en las últimas horas? Con esta ley dicen que la libertad religiosa se vería reducida a organizaciones civiles. Justamente. Muy fuerte la declaración. Muy justamente, ¿no? Cuando hablamos en el artículo 4, ya nos habla de organizaciones religiosas, es el conjunto de personas naturales o jurídicas y sus filiales que la conforman, nacionales o extranjeras, que se constituyen para profesar, enseñar, difundir y practicar su religión. Y lo que pasa con organizaciones de creencias espiritual, es el conjunto de personas naturales, nacionales o extranjeras y comunidades espirituales que se constituyen como persona jurídica con la misma finalidad de profesar, enseñar y difundir. O sea, nos están poniendo en la misma bola, en la misma bolsa a las iglesias. El concepto de iglesia, somos el cuerpo de Cristo, un organismo vivo, pero una organización es un organismo muerto. Y lo mismo sucede cuando nos tratan como servidores religiosos, son los pastores, ministros y líderes. Para nosotros este es nuestro manual de vida. Nosotros profesamos a un Cristo vivo, el evangelio de Cristo vivo. Pero los servidores espirituales son los guías, amautas y yatiris que manejan el suyo. ¿Y el suyo qué es? Es la muerte para hacer las ofrendas espirituales que un yatiri maneja. Y me están poniendo al mismo nivel a un pastor que habla de vida y me ponen al mismo nivel a un yatiri, a una amauta que obra con muerte. O sea, lamentamos que nos hayan metido y nos hagan perder esa identidad de iglesia. Porque los domingos, ¿a dónde van las personas que se congregan? A la iglesia. A partir de que si se aprobara esta ley, así como está, van a tener que decir, ¿a dónde vas? Estoy yendo a mi organización, Dios es amor. O sea, cambian, perdemos nuestra identidad. Cuando decíamos que esto no nos van a regir nuestro pensamiento, no pueden decir sobre nuestra fe, pero cuando nos dicen aquí, en el artículo 7, dice, informar a la autoridad competente respecto a las actividades administrativas,
financieras, legales, sociales y religiosas. Me están limitando, o sea, mi objeción de conciencia, mi fe, quieren que les informe, o sea, me quieren decir cómo hablar, cómo vestirme. Y en una cápite que dicen aquí sobre la diserción, que dicen en el artículo 6, inciso K, disentir en cuanto al cumplimiento de una obligación que contravenga sus convicciones religiosas o de creencias espirituales. La palabra disentir ya es un ámbito amplio. Lo que nosotros queremos es una objeción de conciencia, porque nadie me puede obligar. Evidentemente, cuando nosotros predicamos y hemos hecho las movilizaciones contra el aborto, si yo aceptara esta ley, yo ya no voy a poder hablar contra el aborto, no voy a poder poner mi objeción de conciencia en rechazar el aborto, no voy a poder poner mi objeción de conciencia al matrimonio homosexual, no voy a poner mi objeción de conciencia a la adopción por matrimonios homosexuales. O sea, imagínense, nos están coartando la libertad de expresión. Y nosotros estamos defendiendo eso, la libertad. No se descarta que si son apartados como iglesias de este tratamiento o de esta ley, por ejemplo, se pueda ingresar en un nuevo diálogo para poder acordar no una ley, sino ciertos parámetros que permitan ejercer, o normativas, claro, que permitan ejercer la libertad de religión, la libertad de creencia, como lo dice además la Constitución Política del Estado. Claro que sí, no olvidemos que los primeros que marcamos el paso para el diálogo, es más, nosotros no solamente lo predicamos, sino lo practicamos, y desde luego cualquier detalle que viene a ser el diálogo, la forma de poder expresarnos y vivir bien, porque imagínate esto, podemos usar esa palabra de vivir bien, pero ¿cómo puedo hablar yo con autoridad, vivir bien, si de pronto estoy en fornicación, adulterio, etcétera? Entonces, hay que ver con quién estamos tratando, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, con este campo que viene a ser el sincretismo? El sincretismo tiene ideas de diferentes naturalezas, es decir, tiene doctrinas diversas. Entonces yo no me puedo involucrar en tus pensamientos, claro, porque estuviera obligándote a creer algo que tú no quieres creer, que tienes la libertad desde el eterno Dios que te ha dado. Entonces imagínate, al querer contextualizar en una ley la unidad de varios tipos de creencia, estamos en problemas. ¿Hasta cuándo vamos a esperar la reunión con la Asamblea? Hemos mandado a la Cámara, a la Comisión, para que nos den una audiencia pública. Pero queremos darle lectura a que Iglesias Evangélicas Unidas hoy ha sacado un comunicado, el cual dice: por todos los argumentos expuestos, manifestamos nuestro rechazo total al proyecto de ley de libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, desconociendo nuestra identidad como Iglesia Evangélica, reduciéndonos peyorativamente a simples organizaciones civiles, siendo que la Iglesia es un organismo vivo. Por ello, solicitamos públicamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional archivar su tratamiento. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a hacer seguimiento desde todos los programas y el departamento de prensa a lo que vaya a pasar, y seguramente van a ser convocados nuevamente a acompañarnos, ya sea acá en Jaque Mate o en alguno de nuestros programas. Gracias, pastores. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a buscar, por ejemplo, la posición de la Iglesia Católica y también de autoridades, no solamente de gobierno, sino de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos un espacio destinado a usted. Revisemos.